continuar con lo que nos quedamos en las indicaciones, los diuréticos tiacídicos se utilizan con frecuencia en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y renales, como ya les había dicho anteriormente. Generalmente se prescriben para la hipertensión y para la insuficiencia cardíaca, cirrosis y también para la administración de corticoides y de estrógenos, y también para diversos síndromes renales como el síndrome nefrótico. De igual manera, estas tiazidas van a reducir la excreción de calcio y van a disminuir la excreción de calcio en la orina, y por eso es de uso para el tratamiento en pacientes con nefrolitiasis o cálculos renales que van a estar asociados a una hipercalciuria. También las tiazidas se van a utilizar en el tratamiento de diabetes insípida nefrogénica. Este es un trastorno en donde los riñones no van a estar respondiendo a la hormona antidiurética circulante y pueden eliminar entre unos 10 a 20 litros al día. ¿Puedes pasarle, por favor? Pásale, por favor. Las tiazidas, como les estaba diciendo, van a dar una disminución del volumen de la excresivo de la orina. Regresa de la diapositiva a la anterior. A la anterior. ¿Esa era la anterior? No. En indicaciones, creo. Ajá. ¿Pero de cuál? La anterior. La anterior. La anterior. La anterior a esta. A ver, realmente sí, el mayor uso es en la hipertensión arterial. Nefrolitiasis asociada a hipercalciuria podría ser, pero hay que ver que esos cálculos no sean por ácido úrico. En insuficiencia cardíaca realmente no, más se utilizan los diuréticos de asa, al igual que en cirrosis. Y esa de administración de corticoides y estrógenos no le veo mayor relación. Síndrome nefrótico más ayudan los de asa que los tiacídicos. Ya, sigamos nomás. Síguenos. Uno de los fármacos va a ser la hidroclorotiazida. Este es un diurético que va a ser más usado con más frecuencia y tiene unos efectos casi idénticos, pero van a diferenciar de su potencia y en sus propiedades farmacocinéticas. Hay otros diuréticos. Lo que pasa es que, a ver, todos los diuréticos tienen características importantes. La hidroclorotiazida aquí en el mercado no se consigue solo, sino generalmente le usan asociado a antihipertensivos tipo ARA2 como valsartán, etcétera. Pero así como quieras conseguir exclusivamente un diurético tiacídico, no. Por eso lo que sí hay como diurético tiacídico solo es la clortalidona. Por eso es el que más se utiliza. Si la presión no es de segundo grado de hipertensión, por ejemplo. A ver, la indapamida, ¿cuál es la característica de la indapamida? ¿Para qué sirve? Decía que esta indapamina tiene efectos diuréticos y vasodilatadores y también va a estar indicada para la hipertensión e insuficiencia cardíaca. No. Yo les dije una cosa. 5, 4, 3, 2, 1. Para la diabetes. Cero, ya, un aporte negativo. Es para pacientes que tengan, ¿qué? ¿Quién iba a decir algo? De diabetes, Doc, sí le dije, pero no creo que se escuchó. No. Doc, sí dijeron 2 personas.
Sí, doctor, sí dijeron. Demasiado tarde, mucho se tarda. Es que es la Lo que velocidad pasa del es que, internet. a ver, pero ¿por qué? ¿Para qué sirve con las pacientes que tengan diabetes e hipertensión? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene? 5, 4, 3, 2, 1, 0. No. Lo que pasa es que eso disminuye la posibilidad de que se dañe la función renal, porque evita eliminación de la proteinuria o microalbuminuria. Esa es la razón. Bueno, dos negativos. Sigamos. Sigamos. Pásale nomás. Ya, vamos a continuar con los diuréticos de ASA y vamos a empezar hablando de los mecanismos y los efectos farmacológicos. Los diuréticos de ASA van a inhibir el simportador sodio-potasio 2-cloro y esto se va a dar en la rama ascendente del asa de Henle. Se va a dar lugar, por lo tanto, a un efecto natriurético. En comparación con los otros diuréticos, estos diuréticos de ASA van a inhibir la reabsorción de un mayor porcentaje de sodio filtrado. Estos medicamentos se van a denominar en ocasiones diuréticos de techo alto debido a que van a dar lugar a una diuresis dependiente de la dosis en todo el rango de la dosis clínica. Aparte de su efecto natriurético, los diuréticos de ASA van a inducir también caliuresis al incrementar el intercambio de sodio y de potasio en la parte distal del túbulo distal y en el túbulo colector a través de los mecanismos que fueron descritos respecto a los diuréticos tiazídicos. Los diuréticos de ASA también van a aumentar la excreción del magnesio y el calcio al reducir la reabsorción de estos iones en la rama ascendente. Esta acción se debe a la inhibición del simportador sodio-potasio 2-cloro, lo que va a reducir la retrodifusión del potasio hacia la luz de la nefrona. La disminución de la retrodifusión del potasio va a reducir el potencial eléctrico transepitelial que se encarga de dirigir normalmente la reabsorción paracelular del magnesio y del calcio. Por lo tanto, la inhibición de este proceso va a incrementar la excreción del magnesio y el calcio. Cámbiale, por favor. Ya, los efectos adversos e interacciones. Los diuréticos de ASA pueden dar lugar a diversas alteraciones de los electrolitos, como hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y alcalosis metabólica. Estos diuréticos también van a incrementar la glucemia y las concentraciones plasmáticas del ácido úrico, de manera similar a lo que ocurre con los diuréticos tiazídicos. En algunos pacientes, los diuréticos del ASA van a causar ototoxicidad con manifestaciones como acúfenos, dolor en los oídos, vértigo e hipoacusia. Siguiente, por favor. Ya, las indicaciones. Los diuréticos de ASA se van a utilizar cuando es necesaria una diuresis intensiva que no se puede conseguir mediante otros diuréticos. Estos van a ser muy eficaces en el tratamiento del edema pulmonar debido a la vasodilatación que tiene lugar cuando se administran por vía intravenosa. Estos también van a ser los diuréticos preferidos en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal, debido a que, a diferencia de lo que ocurre con las tiazidas y con otros diuréticos, van a ser eficaces en los pacientes en los que el aclaramiento de la creatinina es inferior a 30 mililitros por minuto. Los diuréticos del ASA también van a ser medicamentos de elección en pacientes con edema secundario a una insuficiencia cardíaca, cirrosis y otras enfermedades. A pesar de que se prescriben los pacientes con hipertensión, los diuréticos más apropiados frente a este problema van a continuar siendo las tiazidas. Los diuréticos del ASA se pueden utilizar también en el tratamiento de hipercalcemia, mientras que los tiazídicos van a incrementar ligeramente las concentraciones séricas del calcio. Cámbiale, por favor. Ya.
La bumetanida, furosemida y torasemida van a ser derivados sulfonamida con acciones y efectos farmacológicos similares. Estos medicamentos se pueden administrar por vía oral o por vía intravenosa y en comparación con otros diuréticos de Lassa, la torasemida va a presentar una semivida ligeramente mayor y también una duración de su efecto significativamente mayor tras la administración intravenosa. Estos 3 medicamentos van a ser metabolizados parcialmente antes de ser eliminados en la orina. El ácido etacrínico es el único diurético de ASA que no pertenece al grupo sulfonamida y por ello se va a utilizar ocasionalmente en pacientes con alergia o con intolerancia a los medicamentos de dicho grupo. Pero en realidad su utilización no es frecuente debido a que se suele acompañar de una ototoxicidad mayor a la de otros diuréticos de ASA. Ya, en lo que son los diuréticos ahorradores de potasio, existen dos tipos de estos, que son los bloqueantes de canal epitelial de sodio y los antagonistas del receptor de aldosterona. En lo que son los bloqueantes del canal epitelial del sodio, encontramos lo que es la amiloridina y el triamtereno. Estos, al bloquear la entrada de sodio, ¿puedes cambiarle, por favor? Amiloridina. Ya. Mira. Perdón, Doc, ¿me dijo algo? Sí, a ver, pronúnciale nuevamente el... Amilorida. Ya. Okay. Ya. Ya, la amilorida y el triamtereno, al bloquear la entrada de sodio en las células tubulares principales de la parte distal del túbulo y el túbulo colector, estos medicamentos van a evitar lo que es la reabsorción del sodio en dicho sitio y llegan a reducir indirectamente la secreción de potasio hacia el filtrado tubular y la orina. A través de estas acciones, estos diuréticos ahorradores de potasio dan lugar a lo que son la natriuresis ligera y una reducción de lo que es la caliuresis. Estos principalmente son para prevenir y tratar lo que es la hipopotasemia. ¿Qué está mal en esa diapositiva? Es de forma. 5, 4, 3, 2. Sería hirsutismo. Ajá. Sí. Okay. Ay, perdón, Doc, se me fue. No me di cuenta. Yo sí. Ok. Ya, bueno. Estos se suponen que son para prevenir y tratar la hipopotasemia inducida por las tiazidas y los diuréticos de ASA. El efecto adverso más característico de los diuréticos ahorradores de potasio es la hiperpotasemia, pero este problema no suele observarse a menos que los pacientes también consuman lo que son suplementos de potasio u otros medicamentos que lleguen a incrementar las concentraciones séricas de este. También el tratamiento de la hiperpotasemia es la única indicación del del patiromer, un medicamento nuevo que va a actuar a través de los mecanismos de la unión del potasio en el tracto gastrointestinal y este no va a ser absorbido y la fijación del potasio a la que llega a dar reduce lo que es la concentración de esta y la libera a lo que es el tracto digestivo, lo que va a disminuir las concentraciones séricas del potasio. En cambio, lo que es la... Escuchen, a ver, para el tratamiento de la hiperpotasemia, ¿y por qué mecanismo? ¿Ah? ¿Aló? O sea, que decía que actuaba igual que en el mecanismo de absorción de potasio porque iba a unirse a lo que es el potasio, pero en cambio también en lo que es en el tracto gastrointestinal. A ver, ¿cómo? A ver. Ya. Es similar a... Ya, esperen un momento, por favor. Sí.
¿Pueden dejar de grabar un momento y en unos 10 minutos? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor. A ver, pero esto es similar a las resinas de intercambio catiónico, cepatirómero. Lo que se usa aquí es el nombre, resina de intercambio, calle es lo que se usaba. Bueno, espérenme, por favor, me vuelvo a reunir con ustedes. De hecho, chao. 10 minutos. Listo, doctor. ¿Me escuchan? Gluconato ¿Sí me de escuchan? calcio. 1, ya. El salbutamol, ¿no? 2. Insulina. Administración de la glucosa a insulina y uso de beta 2 agonista. Beta 2 agonistas ya dijeron. ¿Cuál ya dijeron? A ver, el bicarbonato sódico. Sí, también. ¿Qué más? Diuréticos de asa y tiacidas. Sí. Tiacidas no. Diuréticos de asa, sí. Ya. Y esto, las resinas de intercambio catiónico, la secuencia siempre es gluconato de calcio. Eso no disminuye los niveles de potasio. Les mandé a consultar, ¿no? Ahora que me acuerdo, no me han hecho acuerdo Génesis. ¿Cómo es les dije que preparen la secuencia del tratamiento de la hiperpotasemia? ¿Se acuerdan? No, doc. No se acuerdan, yo sí me acuerdo. Les hablé de las soluciones, ¿cómo se llaman las soluciones de insulina? Y a la insulina sí, pero ¿cómo se debe preparar? No, doctor. Lo único que nos mencionó es esas soluciones de sodio y payares nomás. Por eso, ¿y cuál creen que es esa? Las soluciones polarizantes son soluciones de sodio y payares. ¿Y cómo se preparan? Doc, pero es que solamente nos mencionó eso durante la exposición, no nos dijo es que cuando les que menciono preparemos. hay que saber cómo preparar. Ah, bueno, doc. Claro, dice, usen insulina ahí, ¿cómo? Pues yo sí les dije que preparen un esquema de cuáles son los pasos. Primero ya el gluconato de calcio para evitar arritmias, porque eso no disminuye el potasio, sino estabiliza la membrana. Eso les dije, pero no lo han hecho. ¿Ya? Claro, sí. Fácil es decirle a la licenciada de la insulina ahí, ¿cómo? De la hipoglucemia. Entonces tienen que saber cómo preparar, cuánto dura cada uno. Hay un artículo, bueno, busquen eso. El American Heart tiene un esquema al respecto. ¿Qué más? Y si me hacen un acuerdo, es que no tengo aquí, en la casa tengo unos artículos al respecto. Pero prepárenlo, ¿sí? Listo, doc. Pero sí les dije que lo hagan y no lo han hecho. Ya esas son cosas que realmente sí les va a servir, porque si no, no sabe qué hacer si viene alguien con potasio alto. Y no hay diálisis. La diálisis también sirve para eso. A ver. ¿Está claro? No es otro aporte negativo. Bueno, porque me acuerdo que sí les dije que preparen. Ya, a ver, sigamos. ¿Puedes ponerle en la anterior diapo, por favor? Ya, en cuanto a lo que es la espironolactona, este es un análogo estructural de la aldosterona que llega a bloquear competitivamente la unión de la aldosterona al receptor mineralcorticoide en las células epiteliales del segmento distal del túbulo distal y del túbulo colector. Cuando este es activado, el receptor mineralcorticoide interactúa con el con el ADN para llegar a potenciar la expresión de los genes de los canales de sodio y de la bomba de sodio que llegue a incrementar la reabsorción de esta. Al bloquear estos efectos, esta disminuye la reabsorción de sodio y la secreción acompañante del potasio. Esta es bien absorbida adecuadamente en el intestino y tiene un efecto de larga duración a pesar de que tiene una corta semivida de eliminación,
lo que indica que sus acciones celulares persisten durante más tiempo. Esta se utiliza para prevenir la hipopotasemia de la misma manera que los otros medicamentos y desempeña una función especial en el tratamiento de del hiperaldosteronismo primario. También se ha visto que en algunos ensayos clínicos disminuye la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tal como ya se describió. Sin embargo, su utilización también está asociada al aumento en la incidencia de hiperpotasemia. También tiene un efecto antiandrogénico, también por lo que se va a utilizar en el tratamiento del ovario poliquístico y el hirsutismo en la mujer. Los efectos adversos incluyen la ginecomastia e impotencia en varones y la hiperpotasemia. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ya, bueno, se ha borrado el título. Estos son los diuréticos osmóticos. En los diuréticos osmóticos tenemos dos, que es el glicerol y el manitol. Estos incrementan la presión osmótica del plasma con la atracción del agua desde los líquidos intersticiales y transcelulares. Debido a su efecto, el manitol se llega a utilizar en el tratamiento del edema cerebral y para poder reducir la presión intracraneal, mientras que el glicerol el glicerol y el manitol juntos tienen una utilidad en el tratamiento del glaucoma agudo. Debido al efecto de atracción del agua a partir de los líquidos oculares y hacia la circulación, estos medicamentos llegan a disminuir la presión y el volumen intraocular. El glicerol se lo llega a administrar por vía oral, mientras que el manitol se lo administra por vía intravenosa. El manitol está utilizado como ¿Cómo es el fundamento de la ósmosis? ¿Cuál es el fundamento fisiológico de la ósmosis o de la presión osmótica? Cuéntenme. O sea, es el movimiento de soluciones con baja concentración de un soluto determinado hacia soluciones con una mayor concentración. ¿Del soluto? Difusión simple. ¿Están seguros que es del soluto? Es un movimiento de agua de un área de un disolvente. Es solvente a través de una membrana semipermeable, desde el sitio de menor concentración al de mayor concentración. Y, eso hace que se deshinchen las células cerebrales, por ejemplo. Porque cuando uno se golpea el cerebro se hincha, igual que todos los algunos otros órganos, como el músculo, la piel, el cerebro también se hincha. Entonces la idea, si hay mucha hinchazón cerebral o edema que no sea hemorrágico, es administrar manitol para que mucha de esa hinchazón es por líquido. Entonces, si le administras una concentración osmótica, una solución osmótica, va a haber más concentración en el extracelular, ¿no es cierto? Y las células que tienen menor concentración, porque ingresado líquido, lo que va a suceder es que sale ese líquido solvente a través de una membrana semipermeable y las células se deshinchan. Ya, sigamos. Listo. Bueno, el efecto diurético del manitol se lo ha llegado a utilizar para mejorar la función renal en la fase de oligúrica de la insuficiencia renal aguda. El manitol también se ha utilizado junto con la fluidoterapia intravenosa para el mantenimiento de la función renal y también para la reducción de toxicidad renal por los compuestos antineoplásicos del platino, por ejemplo, con lo que es el cisplatino, al tiempo que también se llega a tener una utilidad para poder potenciar la excreción renal de sustancias tóxicas. El efecto adverso principal del manitol es la expansión volumétrica excesiva del plasma, que tiene más posibilidades de aparecer cuando el medicamento se lo administra con una rapidez excesiva o con un gran volumen de líquido intravenoso. El volumen plasmático excesivo puede llegar a dar lugar a lo que es la insuficiencia cardíaca y la congestión pulmonar, así también como formar lo que es el edema en pacientes susceptibles. En cambio, el efecto adverso del glicerol
generalmente es la insuficiencia cardíaca, náuseas y vómitos, y igual lo que es congestión. Pásale, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Empecemos primero con las propiedades medicamentosas. Antes de empezar, la anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la conversión del dióxido de carbono y el agua en ácido carbónico, que se descompone espontáneamente en bicarbonato y en iones de hidrógeno, como ustedes pueden ver en la imagen, y pues que nos sirve para sacar al espacio intersticial del túbulo contorneado proximal un ion de hidrógeno y entrar uno de sodio. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica fueron los primeros derivados de la sulfonamida que se utilizaron como diuréticos, y pues este descubrimiento de los mismos dio lugar al desarrollo de lo que son los tiacídicos y también de los diuréticos de ASA. Aquí tenemos dos fármacos que destacan, que son la acetazolamida y la dorzolamida, y pues otros inhibidores. Lo que se consigue con cierta dificultad es la acetazolamida. Dorzolamida realmente no creo que exista en el mercado, en el Ecuador, pero la acetazolamida sí hay. ¿Ya? Generalmente estos inhibidores de la anhidrasa carbónica son diuréticos débiles, y pues como no se los utilizan para este objetivo en actualidad. Solución oftálmica es la que hay. Exacto. Más que todo, pues como dice el doc, su capacidad de inhibición de la anhidrasa carbónica ha dado lugar a su uso en el tratamiento de los trastornos del mal de altura y pues del glaucoma. Farmacocinética. La acetazolamida es uno de los inhibidores de la anhidrasa carbónica que se administra por vía oral, mientras que la dorzolamida, pues esta es una solución oftálmica para el tratamiento del glaucoma. La dorzolamida es absorbida en el ojo y pues de ahí va a la circulación y experimenta una cierta transformación metabólica antes de su eliminación con la orina. Este medicamento es eliminado de manera bifásica, con una disminución rápida de sus concentraciones séricas, tras una liberación mucho más lenta a partir de los hematíes. Su semivida de eliminación es de aproximadamente 4 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Mecanismos, efectos farmacológicos e indicaciones. La acetazolamida y otros medicamentos de esta clase, bueno, como ya les mencioné, inhiben la anhidrasa carbónica en todo el organismo, tanto a nivel del túbulo proximal como... Le has puesto muchas palabras de esto, solo... Eso es innecesario. Saben que solo es una ayuda a memoria lo que deben poner ahí. Pero si pones la anhidrasa carbónica también es necesario para la absorción del bicarbonato sódico en el túbulo proximal. Eso es... Nos dicen en qué página está el texto y leemos nomás, pero no, pues no para presentaciones así. Sí. Chido. Disculpe. Cuando los procesos ciliares producen el humor acuoso, la anhidrasa carbónica cataliza la formación de bicarbonato, que es pues segregado por la cámara posterior del ojo junto con agua y otras sustancias que constituyen el humor acuoso. En los pacientes con glaucoma, la inhibición de la anhidrasa carbónica reduce la secreción de humor acuoso y la presión intraocular. Como ya les mencioné, los inhibidores de la ACE pues, se utilizan como tratamiento para el glaucoma agudo y crónico, aunque se mencionaba que cuando es glaucoma agudo se debe combinar con otros medicamentos. También, por lo general, este tipo de medicamentos se han utilizado por vía oral en pacientes con glaucoma. Especialmente la dorzolamida se comercializa para su administración ocular y pues se suministra cada 8 horas en el tratamiento también de hipertensión ocular crónica y de glaucoma de ángulo abierto. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica también son necesarios para la reabsorción de bicarbonato sódico en el túbulo proximal
y en este proceso de reabsorción del bicarbonato debe ser convertido en dióxido de carbono y agua por efecto de la ACE. El dióxido de carbono y el agua pueden presentar difusión hacia las células tubulares, en donde esta enzima los convierte de nuevo en bicarbonato. Después, este bicarbonato es transportado hacia el líquido intersticial para su difusión a la circulación sanguínea. La inhibición de este proceso por la acetazolamida y otros inhibidores de la anhidrasa carbónica da lugar a una disminución importante de la reabsorción del bicarbonato sódico con el incremento en su excreción renal. Este da lugar a la alcalinización de la orina e induce una forma leve de acidosis metabólica hiperclorémica. La hipercloremia se debe pues, al aumento de la reabsorción del cloruro como mecanismo de compensación por la disminución de la reabsorción del bicarbonato. Como ya les había mencionado, estos pues suelen utilizar como diuréticos, aunque en ocasiones se utilizan para la alcalinización de la orina. Son eficaces para la prevención y el tratamiento de mal agudo de montaña, el famoso mal de altura, debido a que, en parte, la acidosis metabólica producida por estos medicamentos contrarresta la alcalosis respiratoria que puede aparecer como consecuencia de la hiperventilación que tiene lugar en este trastorno. Al contrarrestar dicha alcalosis respiratoria, estos fármacos potencian la aclimatación de la ventilación y mantienen la oxigenación durante el sueño en altitudes elevadas. Además, también contrarrestan la retención de líquido y dan lugar a una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. Del mismo modo, estos inhibidores de la anhidrasa carbónica evitan la caída del pH en este líquido cefalorraquídeo que tiene lugar en este trastorno. También la inhibición de la anhidrasa carbónica en el sistema nervioso central eleva el umbral de las convulsiones. Por lo mismo, estos medicamentos se han utilizado en el tratamiento de la epilepsia. Siguiente diapositiva, por favor. Y para concluir tenemos los efectos adversos e interacciones. La acetazolamida y otros inhibidores de la anhidrasa carbónica administrados por vía oral pueden dar lugar a letargo, parestesias y otros efectos sobre el sistema nervioso central, así como también a hipopotasemia e hiperglucemia. Con una frecuencia menor también se asocian diversas reacciones de hipersensibilidad y también deficiencias en las células sanguíneas. Al incrementar el pH del líquido tubular renal con alcalinización en la orina, los inhibidores reducen la excreción de las bases débiles como anfetaminas, pseudoefedrina, quinidina, aumentando por lo tanto sus concentraciones séricas y dando lugar a una toxicidad por dichos medicamentos o sustancias. Siguiente diapositiva, por favor. Los antagonistas de la hormona antidiurética, entre estos tenemos Entonces, espérate, en resumen, a ver, nómbrame 4 indicaciones de la acetazolamida, no específicamente solo para quien está exponiendo, sino para todos. A ver. Glaucoma. Ya, de la acetazolamida, porque las dos solamidas para eso. El edema pulmonar de El mal de altura. 1. ¿Cuál más? ¿Algún tipo de crisis convulsiva? Ya, como profilaxis, aunque no va a venir alguien convulsionando y le vas a dar acetazolamida. Como coadyuvante y dependiendo de la fisiopatología de las convulsiones. ¿Cuál más? ¿Cuál? A ver. 5, 4, 3. Hipertensión intracranial. Alcalosis metabólica. Pues, ¿Alcalosis metabólica? ¿Seguro? ¿O acidosis? ¿Cuál? ¿Aló? ¿Estás seguro? Sí. Ya.
Sí, porque se acuerdan en el gráfico, lo que hace al final es disociarse en hidrógeno y bicarbonato, y el bicarbonato va hacia el líquido intersticial. Entonces, al inhibir ese mecanismo usando acetazolamida, vas a evitar que se reabsorba más bicarbonato hacia el plasma. Entonces, pero solo en alcalosis metabólicas severas. Quiere decir un pH mayor de 7,50, por ejemplo. Ya. Ok. Sigan. Ya. El conibactam y el tolvaptan son los antagonistas no peptídicos de la hormona antidiurética. El conibactam actúa principalmente bloqueando los receptores B1A y los receptores B2, mientras que el tolvaptan es más selectivo para los B2. Y esto permite lo que es la excreción del agua libre, y por lo cual se van a utilizar es indicado en hiponatremia euvolémica y la hipervolémica, mientras que no se recomienda para la hiponatremia hipovolémica, debido a que aquí va a haber, en cambio, está causado por un descenso de agua y también por el descenso del sodio. Pásale, por favor. En cuanto al conibactam, esta se debe administrar como infusión intravenosa, generalmente se la administra 4 días, y lo que va a permitir es un aumento de la eliminación del agua libre prácticamente en 3.800 ml y una concentración sérica de sodio en 6.5 miliequivalentes por litro. En cambio, el tolvaptan, esta es de administración por vía oral. En dosis de adultos se lo va a administrar en 15 miligramos al día con un máximo de 60 miligramos por día. Tiene una vida media de 6 a 8 horas y está indicado en hiponatremia. Tanto el conibactam como el tolvaptan estas son metabolizadas intensamente por el citocromo CYP3A4, por lo cual no está indicado en administrar con otros que sean inhibidores potentes de dicho citocromo. Y también, si es que estas se administran en dosis altas, tiene el riesgo de causar hipernatremia. Pásale, por favor. El tratamiento del edema. Sabemos que el edema es un trastorno donde va a haber la acumulación de líquido tanto en el espacio intersticial, a su vez también las cavidades corporales. Las causas principales que llevan a desencadenar un edema está el aumento de la presión hidrostática, principalmente por enfermedades como una insuficiencia cardíaca o a su vez por trastornos renales. También puede ser causada por un descenso en la presión osmótica del plasma, esta principalmente por una deficiencia de proteínas de manera intensa. Sabemos que una de las más importantes es la albúmina. Entonces, por ejemplo, en hepatopatías como la cirrosis está implicado una síntesis inadecuada de la albúmina, por lo cual genera esta menor presión osmótica del plasma. Y también otra importante patología es el síndrome nefrótico, en donde va a existir una excreción aumentada de la proteínas denominadas como proteinuria. Otra de las causas es la obstrucción linfática, debido a que los vasos linfáticos son importantes para el drenaje de líquido intersticial hacia el plasma. Entonces, cuando se ven obstruidos estos, pues se pierde esta capacidad y se genera el edema. También se puede dar en tumores, infecciones mediante el mecanismo de inflamación. Pásale, por favor. En cuanto al tratamiento, un tratamiento primario es la corrección del proceso subyacente. Sin embargo, en situaciones mortales como el edema cerebral y el pulmonar, es importante la administración de diuréticos de forma inmediata, por lo que se quiere evitar una hipoxemia tisular con una lesión y muerte de tejidos. Sin embargo, en situaciones leves, este tratamiento con diuréticos puede ser complementario a corto plazo, mientras que se va corrigiendo el proceso o la anomalía subyacente. Generalmente, los casos leves más se resuelven con esta corrección del proceso subyacente que con la administración de medicamentos. Gracias. Bueno, a ver. Con esto hemos acabado la cuestión de
sí, ya también, yo ya les di algo cuando hablamos, creo que ya hablamos de acetazolamida, inhibidores de anhidrasa carbónica, en alguna otra ocasión. A ver, ¿hay alguna pregunta al respecto de esto? Recuerden hacer una presentación con tratamiento de hipercalemia. ¿Ya? ¿Qué se usa primero? ¿Por qué hay una secuencia lógica para eso? Porque todos tienen una dosis y un tiempo de acción. Entonces es importante saber cada cuánto hay que repetir cada uno de los ítems que sirven para tratar la hipercalemia. Háganlo como una presentación corta, ¿no? Que será 8 minutos, algo así. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta con respecto? Dime, a este tema. A ver. ¿Esta presentación de la hipercalemia, el mismo grupo que presentó o otro grupo, Doc? Puede ser otro grupo, ¿no? Y no necesariamente grupo, que hagan 1, 2 personas, está bien. Listo, Doc. A ver, ¿alguna pregunta respecto a este tema de los diuréticos? ¿No? Perdón. ¿No? Entonces, ¿cuál sería? No, sí. Dime. Entonces, los diuréticos osmóticos, ¿cuál es el tratamiento de elección para el edema cerebral? ¿Es el mannitol? Bueno, ahora se utiliza más bien soluciones hipertónicas al 7 o 3.5%. Es decir, mezcla solución salina con cloruro de sodio. Y se ha demostrado, una eficacia algo superior al mannitol. Y tiene la ventaja de que, a veces hay edema cerebral secundario a una hemorragia. Cuando hay una hemorragia no hay que usar mannitol porque eso propende a que se incremente el sitio de sangrado, entonces prefieren las soluciones hipertónicas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Ah? Sí. Entonces, ¿cómo se prepara? A ustedes ya les han de haber enseñado cómo se prepara una solución de cloruro de sodio al 7%. ¿Sí les enseñaron eso en cuarto? ¿Les han de haber enseñado? ¿No? Van a investigar también eso. ¿Sí? ¿Ok? Y hacen también una pequeña presentación. Porque diluciones sí les han de haber enseñado. ¿O no? ¿No revisamos algo? ¿Ah? Sí, Doc, ¿qué? ¿Sí les enseñaron diluciones? ¿No revisamos nosotros algo al respecto? No, Doc. Yo les mandé a hacer una dilución, si mal no recuerdo. No, Doc, a nosotros no. ¿No les va a tomar? No, Doc. ¿Pero deben saber o no? O sea, a mí personalmente, a mi curso, el semestre pasado no nos enseñaron eso. ¿Están seguros que no hablamos algo al respecto? ¿Ah? Sí, Doc, no hemos hablado nada al respecto de diluciones. Bueno, prepararán algo de así corto, unos 15 minutos de cómo hacer diluciones. ¿A qué se refiere concentraciones del 3%, por ejemplo? Si no, ni idea, pues cuando vayan al hospital. ¿Cómo prescriben? A ver, les voy a mandar un ejemplo, un problema, déjenme ver. Bueno, más tarde les mando por escrito, déjenme pensar. Ok, hasta ahí nos quedamos. Bueno, ya, pasen bien el resto del domingo. Doc, disculpe que le interrumpa. Quería saber el siguiente, ahorita quedaríamos pendientes con la exposición de antianginosos, pero el siguiente grupo, ¿qué debe exponer?
Yo creo que ya llegamos a parte de inotrópicos o arritmias, no sé. Permítame ver un momentito, Doc. Creo que sigue inotrópicos. Para eso es importante saber la contracción del corazón, que ya hemos hablado algunas veces al respecto, ya les he enseñado algunos gráficos, ustedes han presentado algunos, pero es importante reiterar la fisiología y para ver la fisiopatología, ¿sí? Sí. Ok. De las aplicaciones que son los mecanismos de acción del digital, de la digoxina y de algunas otras drogas utilizadas, o cómo es la secuencia en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca también deberían enfocarlo en eso. ¿Ya? Ya, Doc, en la programación, luego de diuréticos, dice fármacos antiadrenérgicos y luego ya habla de los bloqueadores de los canales de calcio. A ver, dice fármaco. Otra vez, repíteme cómo te ha puesto Doc, eso. Ella le Proyectale mejor. Vaya, sí, no se preocupe. Ahorita, no sé si ya están viendo. No. No se ve. A ver. Ahorita sí. Aquí estamos, Doc. En diuréticos. De acuerdo, sí. Fármacos antiadrenérgicos. Ajá. Antiadrenérgicos. Pero es que ya vimos eso, o sea, los bloqueadores alfa, imagino que debe ser para tratamiento de la hipertensión, si hablamos, ¿se acuerdan al respecto? Y bloqueadores de canales de calcio también, pues, cuando hablamos de hipertensión. También hablamos de los IECAS y ARA2, ya hablamos de la hipertensión. O sea, la hipertensión, ya solventamos ese tema. Entonces todo esto ya sería como un tema. Ya hablamos de la séptima junta, de la octava junta, ¿no es cierto? ¿O no quedó claro? Que estábamos hablando de eso, de IECAS y ARA2. Claro. Y poner fármacos antiadrenérgicos, bueno, es una forma de ver las cosas. Ahí dice, sí vimos hipertensión, ¿o no? Sí, Doc, fue la primera exposición. Sí, lo que pasa es que después nos dimos cuenta que faltaban estos temas entonces ahí viene antianginosos. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, solo se necesitan unas 4 neuronas para hacer para hacer una programación. Yo no hice esa programación, ¿no? Pero que no está muy bien planteado que se diga como para... Pero ya vimos hipertensión, ¿ya? Aquí tendríamos ¿A qué se refieren con antiadrenérgicos y ponerles de primera línea cuando son de última línea para el tratamiento de la hipertensión? Bueno, no dirán que le he estado hablando a los demás, pero no es así, ¿ya? Entonces, presentan por favor antianginosos. Sí, doctor. ¿Y luego digitálicos? Presenten ustedes, sí, nitratos. Y luego sí, ahí vienen inotrópicos. ¿Inotrópicos? Sí. Es digitálicos, inotrópicos. Por eso hablamos ahí de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Lo que pasa es que deben ustedes primero saber, antes de hablar de los digitálicos, debemos saber qué es la falla cardíaca, ¿no es cierto? A mí me parece así la forma más lógica. ¿Cuándo os voy a hablar de digitálicos si no saben qué es la falla cardíaca? ¿Sí? No sé, a ver, dígame que yo estoy equivocado, pero dígame, a ver, usted está mal porque primero... No, dígame. Vean, díganme, probablemente yo esté equivocado, pero primero creo que deben saber qué es la falla cardíaca para después usar los digitálicos. Vean, digan algo. Sí, estamos de acuerdo con usted, Doc. ¿Ya? Y no les va a enseñar primero la clasificación de los antiarrítmicos y los antiarrítmicos cuando no saben, bueno, ahí dice sí qué tipos de arritmias, entonces eso les voy a enseñar primero, a identificar las más comunes, no las que tienen bloqueos bifasciculares, pero que sí vean un monitor y digan esta es la arritmia, ¿ok? ¿Ya? Listo, Vale. Sí. Pero lo de antianginoso sí lo
borrarás eso de las neuronas, ¿cierto? Que no se vaya a tener problemas. Listo. Sí. Bueno, ya. ¿Alguna otra cosa? No, dígame, probablemente yo estaré equivocado. A ver, dígame, en serio. ¿Ah? Usted está equivocado. Diga, no importa, dígame, en serio. Todos estamos de acuerdo con usted, Doc, creo. No creo, pero eso es solo tu opinión. Me gustaría oírle de los demás. ¿Verdad que yo estoy equivocado? Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Ya, Sí, es lo que ¿verdad que todos? Ya, bueno. Ok, ahí nos vemos. Que pasen bien el resto del domingo. Chao, chao. 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 Hasta luego.